retomando un poco lo que vimos la otra vez, no todo, igual la presentación está disponible, quien la quiera mirar en este mismo encuentro, también si las chicas la pueden compartir, es la misma que mandamos por mail. Vamos a recuperar 2 o 3 ideas de esa presentación para poder retomar este trabajo más anclado en las aulas. Hablamos un poco de la estructura del entorno y pensamos qué elementos del aula favorecían o tenían impacto sobre la organización digamos, el diseño de nuestra propuesta en términos más de estructura, ¿no? Habíamos dicho que teníamos las pestañas para organizar esto, las pestañas y una serie de organizadores gráficos, ¿no? Después hablamos de los modos de disponer los materiales, ¿sí? En relación a la estructura del entorno, hablamos de que siempre el aula virtual de alguna forma no es una mera disposición de materiales y un mero acceso de personas a un espacio, sino que es o intenta ser o tratamos de trabajar para que sea un ambiente de aprendizaje, ¿sí? En ese sentido, tratamos de que sea un territorio de encuentro, donde, como les decía, no solo haya una disponibilidad de materiales, sino, digamos, sino un espacio donde los aprendizajes sucedan, ¿sí? En términos de cómo organizo el aula, que es donde estamos enfocados ahora, pero también en términos de cómo aprovecho esa grupalidad, ¿sí? Qué actividades, qué propuestas yo genero para que mis estudiantes se lean entre sí, para que me lean a mí, para yo leer a ellos, para que esa producción se genere otras nuevas producciones, ¿no? Entonces digo, eso en términos más de actividad o de propuesta de actividad, que no es lo que particularmente vamos a trabajar acá, pero que es otra capa de trabajo interesante para pensar el aula como ambiente de aprendizaje. Entonces, en esta primera capa que tiene que ver con la organización del aula, decíamos que tal como yo organizo mi aula y aprovecho las pestañas, ¿sí? Que son estas paginitas en las que organizo mi aula, yo puedo decidir la narrativa que va a tener mi espacio, ¿sí? La narrativa puede ser una narrativa más ligada al programa, ¿sí? Y al cronograma, unidad 1, unidad 2, clase, puede estar más ligada a otro tipo de narrativa, ¿sí? A una narrativa más ligada con los proyectos. Puedo tener que tomar decisiones en torno a cómo manejo y administro las comisiones adentro del aula, ¿sí? Esto en relación a la estructura. Después hablamos, como les decía, del modo de disponer los materiales, cómo hacer para jerarquizar visualmente la información, para que si una etiqueta de clase es como un contenido mayor al resto de las etiquetas y materiales, se entienda gráficamente que están dentro, ¿sí? de ese conjunto de contenidos. Cómo manejo la relación de aspecto visual y de tamaño y de proporción entre una etiqueta, la imagen central de la unidad o de la materia, ¿no? Cómo manejo las proporciones visuales y gráficas, ¿sí? Cómo hago para no sobreestimular visualmente, para darle cierta regularidad al aula, si yo tengo una etiqueta con la que identifico los materiales, de una pestaña común que sean las mismas etiquetas que después los estudiantes van a ver en la comisión, ¿sí? Porque eso de alguna forma facilita el recorrido, ¿sí? Que también es interesante facilitar, ¿por qué no?, el recorrido de nuestros estudiantes. Y también hablamos sobre la presentación de la propuesta, ¿sí? Es decir, de qué formas, con qué lenguajes, con qué tipo de contenidos yo puedo presentar mi propuesta y las unidades, ¿no? También. Es decir, puedo trabajar con audio, puedo trabajar con imagen, puedo trabajar articuladamente con el CEPREA para que produzca, me ayude a producir, me ayude a pensar cómo producir o qué producir para un contenido específico, ¿sí? Entonces, un poco la gama de cosas que vimos, mencionándolas, nombrándolas, no mostrándolas, porque, bueno, ya las vimos y las tienen en la presentación. También pensando, esto lo último que digo antes de ponernos a trabajar y a pensar qué es lo que necesita cada uno, también pensando en algo que salió en la edición del taller de ayer, que es esto de, bueno, tratar de que el aula, cuando yo la organizo, pueda ser parte del proceso de conocimiento que yo quiero generar, ¿sí? Es decir, cuando yo digo que no sea un espacio solamente de disponibilidades, estoy pensando en que la forma de organizar mi aula, la forma de pensar mi entorno, sea parte de los aprendizajes que yo estoy queriendo conseguir o transmitir o generar, ¿no? Es decir, si tengo un programa, bueno, aprovecho mis espacios del aula para
una vez más reforzar, bueno, la unidad de 1 es sobre tal tema, de qué trata la unidad 1, entonces quizás trabajar con una etiqueta, una mención, una descripción breve, ¿no? Como esto, no pensar solo que todo lo que los estudiantes tienen que saber o tienen que producir, el conocimiento que tienen que producir, lo tienen que conseguir entrando a las cosas, entrando a los materiales, sino que el aula comunique de alguna forma, empiece a comunicar esos contenidos, esas ideas, ¿sí? Así que bueno, un poco con este primer pantallazo para recuperar lo trabajado, les vamos a proponer con una música de fondo para acompañar que puedan intervenir en un espacio compartido, colaborativo, ahí van a ver un poco la consigna, y ustedes en los espacios que puedan del mismo mural puedan ir compartiendo inquietudes, dificultades, necesidades que tengan para llevar al aula virtual relacionadas con estas cuestiones que les conté recién y que venimos trabajando en este taller. Las dejo a las chicas para que puedan compartir la música y el espacio del Padlet. Podemos compartir pantalla y linkear, ¿no? Para que vayamos viendo qué van subiendo. Genial. Sí, ahí compartimos pantalla. En el chat les dejamos el ingreso al Padlet, donde van a poder, apretando el más que se encuentra a la derecha abajo, poner una publicación nueva.
ser varias cosas, puede ser algo desde algún aspecto pedagógico, desde algún aspecto técnico, algo que quieran compartamos o que pensemos juntos en este espacio. Bueno, si les parece, podemos ir volviendo. Y bueno, ahora vamos a hacer vamos a compartir como espontáneamente la organización con mis compañeras. Hay como se puede decir, dos órdenes de planteos, de necesidades, algunas más, digamos, más puramente pedagógicas, si se quiere, ¿sí? Y otras más ligadas a las herramientas en sí mismas, a cómo se usan o cómo se puede generar lo que necesitamos, ¿no? No somos muchos, no sé,
me parece que podemos quedarnos todos en el mismo espacio, o si les parece dividir en estas dos grandes cuestiones, podemos dividirlas, ¿no? No sé qué les parece, chicas, a ustedes. ¿Trabajamos en el mismo espacio o...? Sí, yo diría que sí. Bueno, por ahí les puede resultar interesante a todos saber la respuesta de cada una de las preguntas, ¿no? Yo iría puntualmente, empezaría las dejaría a las chicas por contarles cómo ellas están como administrando así la parte más de clima, y de diseño de la propuesta, así que las dejo a las chicas que cuenten esta pregunta de Iván, de cómo manejamos esta cuestión de pasar música. Después volvemos al tema de las intervenciones y la lectura de foros, que es un tema súper interesante. Bien, hola a todos. Iván, cuando estás en el Zoom, y para todas, ¿no? Sí. Cuando estás en el Zoom y pones compartir pantalla, arriba hay dos opciones, básica o avanzada. Podés clicás en avanzada y ahí hay un cuadradito que dice compartir sonido de la computadora en avanzada. No sé si lo estás haciendo, ¿lo encontraste? Sí. Bien, ese es para compartir solo sonido, o sea, están las caras, tenés a todos los estudiantes y compartís solo música de tu computadora. Pones en Spotify o en YouTube o donde puedas música, le das play y pones esa opción avanzada de compartir sonido. Y ahí todos siguen viendo el Zoom, pero escuchando tu música que vos pusiste. Ah, perfecto. Cuando es compartir pantalla con sonido, como yo estaba en este momento haciendo eso, estaba compartiendo la pantalla del Padlet y además una música desde Spotify. Para hacer eso, cuando vas a compartir pantalla, pones la pantalla que vos quieras compartir y abajo a la izquierda hay un cuadradito para cliquear que dice compartir sonido. Entonces tocas las dos cosas, la pantalla que querés compartir y abajo le das clic a ese cuadradito compartir sonido y ahí haces las dos cosas a la vez. Te comparte la pantalla que vos quieras y el sonido que estás desde otra aplicación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Lo sabía hacer con los videos, para pasar algún video, pero no había probado nunca con la música, por eso me interesaba saber. Muchas gracias. No, por favor, está bueno para crear distintos climas, para recibir, para mientras trabajan. Sí. Gracias. Y me parece que también está bueno para tomar de ejemplo, porque ahí Celeste nos contó del Zoom, pero todas las otras plataformas como el Meet también tienen las opciones, solo que uno tiene que empezar a buscar dónde te deja hacerlo, ¿no? Como empieza ese juego de, bueno, si lo puedo hacer en tal lado, seguramente lo puedo hacer en la otra también, y de explorar la herramienta para llegar a esa opción. Está bueno también. Bueno, después vamos a pasar como algunas cosas más, vamos a seguir con una línea más instrumental en todo caso, y después retomamos la cuestión más de estrategias pedagógicas en el entorno y demás. Otra de las preguntas era de Manuel. En mi caso particular me gustaría iniciar en el uso de las herramientas propias del campus, como puede ser paquete de contenidos IMS o paquetes SCORM. Por un lado, bueno, digamos, estamos disponibles para lo que quieras conocer de las herramientas Moodle. Digamos, el Moodle es un universo enorme de posibilidades, como sabemos. Nosotras no conocemos todas, o no conocemos todas por igual, o no todas conocemos todas. O sea, es una exploración que nosotras, nuestro trabajo, en general nuestro conocimiento también está muy ligado a las necesidades de los docentes, ¿no? Y de las docentes. Entonces, bueno, un poco conocemos más lo que más se suele necesitar. En relación o sea, cualquier otra herramienta que necesites, nos consultás o vemos si la trabajamos puntualmente en esta instancia o en alguna otra. Con respecto a esto que preguntás, yo consulté con una compañera, porque viste que algunos aspectos son más técnicos que otros en relación con las herramientas y los recursos, y me decía que tenés que poder usar Articulate o Storytelling, que son software para crear esos paquetes.
primero se crean los paquetes SCORM o contenidos IMS y después se pueden subir a Moodle sin problema, me dijo. Nada, digo esto primero por si sirve, Manuel, aunque sea como una entrada, como un tentempié, y después, en todo caso, nada, lo seguimos, te contactamos. Hay algunas personas del equipo que seguramente conocen, que están como más ligadas al área técnica, que quizás conocen más este tipo de herramientas. Así que bueno, eso, Manuel, por un lado, no sé si querés consultar por alguna otra herramienta puntual del campus. ¿Qué tal? Buenos días. Me pasa que a veces es como, lo veo como un camino de ida y vuelta, ¿no? Uno sabe qué es lo que quiere hacer, pero si no conoce la herramienta, entonces digo, capaz que yo estoy en historia de la educación y de la educación física. Y esto de contar la historia, el storytelling, que se usa mucho, lo usamos bastante, pero no tengo idea de qué es esto del IMS, el SCORM. Lo capaz que te da herramientas para hacerlo de otra manera, no sé, digo, quería ver si podía profundizar un poco de eso, nada más que esa cuestión. Está bien. Sí, podemos seguir, dejemos esta como puerta abierta y podemos seguir pensándolo. Sí, digamos, también hay varias herramientas. También hay herramientas externas, también está el H5P, que seguramente tenga alguna herramienta que también se acerque a lo que querés. Y esto que decís es súper interesante, y es así, o sea, digamos, es difícil como encontrar el punto de partida, no exacto, porque a veces uno sabe lo que necesita y sale con la pregunta de lo que necesita hacer, y a veces quiere saber qué puede hacer, o tiene ideas muy generales y no sabe cómo las puede llevar adelante, o se le despiertan ideas porque se acercó a una herramienta. Entonces, bueno, hace poco hicimos una trastienda, esto me parece que es interesante, chicas, también traerlo. Hicimos una trastienda donde lo que hicimos fue antes de las vacaciones. Estuvo como enfocada en experiencias, o sea, en experiencia de trabajo en los entornos virtuales, de ciertas materias con las que venimos trabajando en el espacio de reconfiguración. ¿Sí? Nosotros somos parte de un equipo de reconfiguración de propuestas en los entornos y somos un equipo de trabajo que acompaña como materias de los institutos. Entonces, el cuatrimestre pasado estuvimos acompañando una serie de propuestas y de materias, y lo que hicimos antes de que empiecen las vacaciones fue hacer una trastienda con algunos de estos equipos compartiendo la experiencia de trabajo, en qué les sirvió, cómo fueron cómo fue el proceso de trabajo, ¿no? Y un poco esto que trae Manuel, cómo se produce el conocimiento en relación al entorno, solo desde lo que necesito o viendo cómo lo hace otro también, o pensando qué puedo hacer, y entonces ahí se me ocurre otra cosa, ¿no? Digo, este juego que es súper interesante entre lo que puedo conseguir, lo que quiero conseguir y cómo y demás, es un poco ese universo en el que nos movemos nosotros, así que nada, digamos, en principio estamos disponibles para tirar de ese hilito y que sigan apareciendo posibilidades. Sigamos en contacto, si querés en un mail, no sé, chicas, si le quieren pasar un mail a Manuel, quizás el de Dana, que como está trabajando y está recibiendo así como las consultas más instrumentales, y que es parte de nuestro equipo y no está, Dana Aparicio no está en este momento, pero podés escribir ahí y seguir un poco, seguimos tironeando del hilito de estas dos herramientas. Bueno, esto por un lado, ¿te parece, Manuel, esa propuesta, que sigamos trabajando y viendo qué otras cosas puedes llegar a necesitar para esto que querés? Sí, dale, buenísimo, gracias. Bueno, genial. Bueno, después vamos a la consulta de Silvina Sarmiento. Mi dificultad es crear videos o mandar videos mientras estoy realizando el Meet con mis alumnos. No sé, chicas, si quieren abordar ustedes esta. Hola, discúlpame que tengo la cámara apagada porque estoy en el trabajo. Entonces, no hay problema. No hay problema. Bueno, gracias. Sí, yo ahí lo que diría es que
cuando estamos usando la cámara o el micrófono en una plataforma, no la podemos usar en otra. O sea, mientras estamos haciendo el Meet, no sé si Silvina vos querías decir grabar, por ejemplo, si estás usando el Meet y querés grabar lo que está sucediendo ahí en el Meet, o querés grabar aparte otro video de otra cosa. No, lo que pasa es que yo cuando hago el Meet, por ejemplo, lo que pude hacer este año es incorporar, gracias a Laura, bueno, una de ustedes que me ayudó un montón, pude incorporar imágenes, ¿viste? Cuando estabas dando la charla, incorporar imágenes para que ellos vayan viendo lo que yo les estaba explicando. Pero lo que no pude incorporar son videos, o sea, videos de, por ejemplo, yo soy de patología, por ejemplo, la osificación, endocondral, o algún tipo de video chiquito como para que ellos, aparte de escuchar mi explicación, vean, viste, que a mí me interesa mucho que vean, para que más o menos vean cómo se está constituyendo las cosas, viste, y eso no pude hacer. Entonces, bueno, esa era mi duda, por ahí si había algún mecanismo dentro del Meet, pues yo uso mucho el Meet porque es muy práctico el Zoom se me cortaba muy rápido, y el BibLoton creo que ya no funciona más, me dijeron, pero a mí se me cortaba mucho para dar las clases, viste. Entonces opté por el Meet, y el Meet la verdad que fue fabuloso, tiene muchas opciones, pero bueno, con el tema del video no pude todavía, digamos, incorporarlo. Esa era mi pregunta por ahí. Está buenísimo. Entonces es un poco lo que hablaba antes Celes con la pregunta de Iván del compartir pantalla. Cuando vos compartís pantalla podés elegir una sola de las pestañas, o podés elegir compartir toda tu computadora. A la vez vas a tener la opción de compartir también el audio. Si no, se va a salir la imagen, va a reproducir el video, digamos, van a ver el video, pero no lo van a escuchar. Entonces hay que estar muy atentas en poder también compartir el audio. Eso es lo que... Sí, estamos ahí. Bien. Después, si querés igual, ahora estamos en el Zoom, entonces esto que digo, las plataformas no permiten usar dos al mismo tiempo, pero lo que podemos hacer es facilitarte capaz algún tutorial específico del compartir pantalla con audio en el Meet. Dale, buenísimo. Bueno, nosotras generalmente lo que hacemos, a veces para no apabullarlos por acá a todos con tantos materiales, es cuando termina el encuentro, mandamos un mail y recuperamos todos estos recursos, estos materiales, elementos que les pueden servir para resolver estas cuestiones que nos van contando acá, ¿sí? Así que después seguramente con las chicas hagamos esa gestión de esa comunicación. Bueno, para seguir con lo que aparece. Por un lado, voy a retomar esto de no aclares que oscurece, me encantó, muy bueno. Cómo generar una navegación simple y clara del aula virtual. Me preocupa terminar sobrecargando visualmente el aula o complejizando el recorrido. Mira, acá como primera cosa, Noelia, básicamente es el eje central un poco de lo que venimos trabajando en este taller, ¿no? Me parece que por un lado está la presentación, que no sé si ahí, digamos, la presentación está como desarrollada, hay como algunas páginas, algunas diapositivas, digamos, donde enfocamos en algunas estrategias para que no ocurra eso que a vos te preocupa, ¿no? Que tiene que ver con construir una línea estética, tiene que ver con no sobreabundar de etiquetas. Mira, justo te cuento la experiencia que justo estamos trabajando con Mónica Hipólito en algunas aulas, y por ejemplo digo esto porque me parece interesante también transparentar las decisiones y los procesos de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si nosotros trabajamos en una pestaña de una unidad, ¿no es cierto? Y tenemos que organizar los materiales al interior de la pestaña de la unidad. Nosotros podríamos decir, bueno, una posibilidad es que dentro de esa unidad, además de presentar la unidad, bueno, etcétera, pero me refiero a la organización de los materiales, ¿no? En esto puntualmente. Yo puedo agarrar y decir, bueno, voy a poner una etiqueta que identifique la clase, ¿no? Y después adentro, ¿cómo hago con los materiales de la clase? Porque si yo adentro de la etiqueta de clase además pongo una etiqueta por cada clase, supongamos que una unidad tiene 3 clases, entonces yo tengo clase 1, 2 y 3, y adentro pongo etiqueta de recursos, etiqueta de lecturas, etiqueta de... Bueno, a ver, se puede hacer de esa forma, pero, claro, terminan quedando un montón de etiquetas que quizás se vuelven evidentes, que son demasiadas, que terminan ocupando mucho espacio y complicando la navegabilidad del aula. Entonces ahí, por ejemplo, una decisión que tomamos fue
clase, o sea, etiqueta de clase, adentro de los materiales de la clase. Por ejemplo, vamos a decir esto que es importante, clase, etiqueta de clase, ¿no? Y ahí mismo, por ejemplo, contar una mínima en la misma etiqueta, ¿no? Editar texto en la misma etiqueta, debajo de, como de la parte gráfica, decir, bueno, ¿de qué se va a tratar esta clase? O sea, ¿qué universo de temas va a tocar, ¿no? ¿Qué cosas tienen que hacer? Como una breve hoja de ruta, ¿sí? Para que no sea esto, lo que decíamos antes, solo una cuestión de poner a disposición materiales para el consumo, sino presentar esos materiales, ligarlos con la propuesta, enmarcarlos en la propuesta. Entonces, eso, y poner los materiales y después sí una etiqueta de actividades, porque de alguna forma uno como estudiante ya se espera que una clase contenga materiales, pero por ahí lo que cuesta más identificar o lo que merece una identificación diferente o particular es la propuesta de actividad, que entiendan que bueno, ahí va a pasar algo de otro orden, ¿no? Donde tienen que interactuar, intervenir, producir, etc. Esa fue la decisión que tomamos, por ejemplo, ¿no? Pero digo, en términos generales, más allá de este ejemplo puntual, pensar en una línea de una paleta de colores, ¿no? Esto igual vos en tu aula lo estás trabajando bien. Una paleta de colores, ¿sí? Si yo tengo una etiqueta o una imagen de presentación de la materia o de la unidad y tiene una gama de colores, no voy a elegir otro color para las etiquetas diferente a ese. Al revés, si yo tengo las etiquetas ya definidas porque me las dio el CEPREA y están producidas para mi instituto, mis materias, bueno, busco una imagen que tenga alguna, o sea, que no esté tan por fuera de, no digo, ejemplos para pensar cómo hacer para no sobreestimular. Ahí hay que jugar entre la claridad, ¿no? Y la comunicabilidad, es decir, poner recursos y elementos que sirvan, no sobreabundar ni en colores ni en cantidades de indicaciones, ¿no? Y después una cosa súper, súper importante, que esto lo charlamos ayer en el taller que hicimos ayer, lo charlamos también la otra vez, quizás un poco menos, es muy importante manejar a veces esta cierta ansiedad que nos produce decirle a nuestros estudiantes todo en la portada, ¿no? Esto pasa mucho en nuestras propuestas, porque de alguna forma, claro, nosotros, digamos, el aula tiene capas, como decíamos ayer. Una primera capa es la portada de la materia, de la presentación, la portada de la unidad 1, la portada de la unidad 2, son portadas, pero son puertas de entrada, es como entrar al hall de una casa y que cada puerta vaya a una habitación. Si yo pongo todas las habitaciones en el hall, es un lío, ¿no? Entonces, además no me entran. Bueno, lo mismo pasa con un celular, no entra, porque el estudiante tiene que bajar un montón porque resulta que todo lo que tiene para leer lo tiene en la portada. Entonces ahí lo que tenemos que pensar es que el aula tiene capas de contenido y capas de información. Y es importante tomar nosotros como profes la decisión de, bueno, en esta primera capa, ¿qué quiero decir? ¿Qué quiero que sea visible directamente y qué quiero que vayan y linkeen para mirar? Porque también se puede pensar que si yo tengo una hoja de ruta larga y la pongo en la portada, bueno, buenísimo, la puse en la portada, pero también hay que pensar que lo que está en la portada también medio se pasa rápido, ¿no? Que si yo le digo al estudiante, para ver esta hoja de ruta tenés que ir a otro lado. Bueno, abre ahí y tiene un momento y un espacio gráfico para ver eso, puntualmente eso. Entonces digo, son decisiones a tomar. Yo soy partidaria de trabajar con, si, por ejemplo, en las unidades, elegir qué elementos voy a poner directamente en la portada. Por ejemplo, si voy a poner un video de presentación de la unidad, bueno, que ese video se vea directamente en la portada y que en cada unidad, dentro de lo posible, regularice esa estrategia, ¿no? Después, si voy a disponer los materiales, bueno, más o menos los mismos materiales, disponerlos de la misma forma en cada unidad, ¿no? Digo, pensar en este tipo de estrategias para que sea más o menos comunicable, navegable, ¿sí? No sé si, Noelia, eso sirve y lo que te decía, recuperar la presentación porque ahí entramos más en detalle en este sentido. Sí, me sirve para seguirlo pensando. Bueno, bárbaro. Bueno, no sé si en relación con este tema, que vendría a ser uno de los temas centrales que nos trae acá, tienen alguna duda, por ahí explico algo y dicen, bueno, sí, pero eso cómo lo hago, o eso no lo termino de entender, o
digo, cualquier cosa que necesiten en ese sentido, nos comentan y si no pasamos a la otra pregunta. ¿Iván? Sí, yo te quiero hacer una pregunta, Bárbara, porque, por ejemplo, yo puedo poner, suponte, unidad 1 y pones clase 1, todo el contenido de la clase 1, clase 2, la etiqueta de la clase 2, todo el contenido, videos, lo que fuera. Pero, digo, todavía no tengo un manejo muy dúctil, digamos, del campus y del Moodle, como para que, digo, si yo tengo, suponte, clase 9, ¿sí? La estrategia es poner la clase 9 arriba y después que vayan quedando abajo las clases iniciales. Pero si yo quiero buscar un contenido de la clase 1, inevitablemente tengo que ir hasta el fondo, digamos, ¿no? Hasta abajo de la página para encontrar el material. Esto se puede organizar con pestañas, Sí. No sé. Ahí me parece súper interesante, Iván, lo que traes. Siempre como cuando uno está aprendiendo algo todavía y se está acercando, está bueno porque hay preguntas más frescas que ayudan a pensar cosas que por ahí no explicamos, ¿no? Mira, por un lado, pienso varias cosas. Esto que trae Iván nos ayuda a pensar en posibilidades que quizás no explicitamos ahora en este encuentro, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, pongamos el ejemplo de la clase 9 que trae Iván, ¿sí? Esto nos lleva a pensar cuántos contenidos pondría yo en una unidad y cuántos materiales pondría en una pestaña, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo pienso el aula en unidades, más allá después si tengo comisiones y pestañas con comisiones, pero si tengo unidades, que es un poco hacia donde les proponemos tender, ¿no? Es decir, no tener todos los materiales comunes en una sola pestaña, porque eso es muy dificultoso para navegar para los estudiantes y las estudiantes que cada vez se manejan más con dispositivos móviles, por lo tanto con pantallas más pequeñas. Entonces, tendemos a la unidad, pero además, por lo que decía antes, porque tenemos que tratar de que el aula no se convierta en un repositorio de materiales, que comunique la propuesta. Para que comunique la propuesta, lo mejor que yo puedo hacer es aprovechar los elementos y la arquitectura del aula para comunicar esa propuesta. Si yo pongo todos los materiales en una pestaña, desaprovecho esa posibilidad. Entonces, si yo tengo una unidad, supongamos que tengo 3 unidades y tengo 3 clases por unidad para tomar el ejemplo de Iván. Tengo una unidad con 3 clases, unidad 2, 3 clases, unidad 3, 3 clases. Y ahí llego a la 9. Para que el estudiante sepa dónde está la clase 9, una estrategia posible, si en general nuestra propuesta necesita esa claridad, podemos poner unidad 1, que esto lo van a ver también en la presentación del taller porque está el ejemplo. Unidad 1 y entre paréntesis nombramos la pestaña con clase 1 a 3. Unidad 2, entre paréntesis, clase 4 a 6, ¿sí? Y la siguiente, clase 7 a 9. Entonces, ahí, por ejemplo, ya tenemos esto que trae Iván. Tiene que ir hacia abajo, ¿cómo hace para volver a la 1? Bueno, primero no tenemos el problema de que tenemos que scrollear tanto, porque a lo sumo tenemos 3 clases por unidad. Entonces ya no es un problema, ni siquiera les diría si la última clase está arriba o abajo, ¿sí? Porque, digo, está buena la estrategia de que esté la última clase arriba, pero si, no sé, si hacemos una continuidad más típica y queremos ir de primero a después y que vayan navegando la clase 4, 5, 6, bueno, tampoco es tan grave, ¿no? Pero también se puede el recurso que plantean, porque además es subir y bajar recursos, no es tan complicado y llevo la clase última arriba, ¿sí? Eso relacionado con lo que trae Iván, y ahí, Iván, esto que decís, bueno, ¿cómo hago? ¿Se puede poner en pestañas? Bueno, un poco esta propuesta resuelve un poco eso, porque de alguna forma horizontaliza visualmente la propuesta, ¿no? También es importante eso, como que el estudiante pueda ver tiene todo a la vista si yo organizo de esa forma. Porque, digo, estoy pensando en el SIC, que es una materia de cursada anual, y entonces, claro, o sea, inevitablemente llegás a la clase, no sé, 14, a la clase 13, entonces, si tenés la 1 arriba y la 13 es la última o la 14 es la última, hasta que llegaste, pasaste por todo ese choclo, digamos, esa lista de materiales. Entonces,
me parecía interesante esto de organizar por pestañas, como para que dentro de la comisión pueda el estudiante o la estudiante ubicarse de otra manera, para ir a buscar más puntualmente lo que quiere ver y no estar bajando o subiendo dependiendo del caso. Por eso te preguntaba. Está buenísimo este caso que traes, Iván, porque estamos siempre enfocándonos en materias cuatrimestrales y tal cual. Está buenísimo que lo traigas, buenísimo. En realidad esto incluso también se puede pensar, a ver, las pestañas pueden ser por unidad o pueden ser por clase, ¿no? Eso digo aparte. No digo para que lo hagamos, sino para que lo tengamos como una posibilidad. Y después, la otra cuestión es que, por ejemplo, en el caso de esta materia que es anual, también se puede empezar por hacer lo mismo, la misma lógica que las clases que estén arriba la última, que esté la pestaña primera, la última unidad o la última clase. A ver, no hace tanta falta porque están todas las pestañas, se ven todas ahí, ¿no? No es lo mismo que la clase que uno escrolea para abajo. Acá ve el conjunto, porque las pestañas están organizadas horizontalmente. Pero bueno, nada, lo digo también como posibilidad para tomarlo en cuenta. Con respecto a esto, yo tenía también una duda similar. La diferencia que, bueno, no lo escribí porque no sabía cómo escribir en la pantallita, ¿no? No encontraba la forma. Pero nuestra comisión ya está coordinada en solapas y después nosotros tenemos comisiones. Entonces a mí se me desorganiza un poco en el orden, porque también es o sea, tiene una presentación vertical, y después de la clase 13 o 12, ¿sí? Es como que hay mucho material para encontrar. Yo lo que hice el cuatrimestre pasado, como para resolverlo, empecé no mostrando a los estudiantes lo anterior, porque no sabía cómo darlo vuelta. Y después entré al perfil de los estudiantes y vi que solo aparecía lo último que yo le dejaba, porque si no era como mucho, ¿no? Que para pasar, y más con un celular que estás pasando. Me pareció piola esto de alterar el orden, poner, o sea, en vez de la primera a la décima, hacer la décima, ir poniendo la nueva arriba, pero no tengo idea cómo se hace. ¿Hay algún tutorial para eso? Y bueno, y saber si yo desde esa manera también puedo manejar el Moodle y cómo armar las etiquetas y demás, porque no encuentro algo simple, ¿no? Yo el Word lo manejo, pero no encuentro la similitud del Word en el campus, como para agrandar la letra, cambiar el estilo, esas cosas no sé dónde están, no las encuentro cuando quiero armar una etiqueta. Y ahora por ahí lo que estaba pensando era hacerlo afuera y ponerlo, pero me parece como mucho lío, porque a veces no son cosas, son cosas que surgen en el momento, como por ejemplo una devolución, y no sé cómo manejar eso del campus. Bueno, Silvia, ¿de qué materia dictas? Perdón, carrera de Kinesiología, Anátomo-Fisiología 1. Buenísimo. En realidad, a ver, podríamos usar el espacio para ver estas cuestiones. Lo que pasa es que, chicas, me parece que tutorial le podemos pasar sobre estas cosas, ¿no? Sí, ya tengo eso, registrada la consulta, el mail, y le podemos mandar unos tutoriales sobre esas dos cosas que acaba de preguntar. Perfecto. Sí, también tenemos pensado organizar encuentros donde ustedes anticipadamente nos planteen la inquietud. Entonces ahí nosotros ya tenemos organizada o la respuesta o el tutorial, o les mostramos cómo, ¿no? Digo esto para que también tengan en cuenta que probablemente reciban invitaciones con cierta regularidad para ir trabajando las necesidades que van surgiendo. El editor, o sea, todos los recursos que vos agregás, por ejemplo, si agregás una etiqueta, o sea, te anticipo para darte una respuesta, Silvia, a esto, todos tienen un editor que
primero te aparece una sola liñita muchas veces y tenés que apretar un iconito para que te expanda las opciones del editor. Ahí vas a ver que tenés negrita, itálica, o sea, pintás lo que querés resaltar, lo podés resaltar con color, más o menos igual que en Word. Tiene alguna diferencia, por ejemplo, a veces el tamaño de letra, por ahí no es que te dice el número de tamaño de letra, que eso no es tan parecido y es un poco engorroso, sino que te dice como categorías de tamaños, ¿no? Y vos, bueno, vas probando y eligiendo. Tiene, fíjate si no es que te falta ampliar como todas las opciones del editor. Hay un no sé iconito dónde. a la izquierda que es como una especie de tecladito. Sí. Comparto un segundo y lo muestro, buenísimo. si te parece eso. Sí, yo para no... Mira, Silvia, ¿ves? Acá estoy puso agregar una nueva etiqueta, y acá, donde puedo desplegar el texto, agregar imágenes y más, tenés esta flechita a la izquierda donde te aparece. Ahí estaba. Acá son los tamaños que podés elegir y demás. Sí, ya está, no encontraba eso, no sabía dónde estaba. Y capaz que alguna vez lo cliqué buscando y no me apareció tampoco. Bueno, ahí eso, Silvia, es una... Y después otra cuestión es que estamos ofreciéndoles un elemento también de trabajo que son plantillas para etiquetas. Para etiquetas, para encabezados de unidades. Entonces vos podés entrar, elegir, hay etiquetas ya creadas para clases, materiales, etcétera, pero después hay plantillas para encabezados de unidad, encabezados de materia, ¿sí? Entonces, después les vamos a mandar el mail con ese material también, ¿no, chicas? Buenísimo. Y Bar, quedaba una consulta para que tomemos de Iván sobre foros. Sí. La dejé para el final porque era un poco más, más álgida. No, ahí yo le repreguntaría a Iván, no sé, chicas, si de esto que hablamos hasta ahora, Celes y Karen, ¿hay algo que se me haya pasado de contestar? Si no, voy con esta yo, ¿les parece? Dale, sí, estamos. Bueno, en relación al foro, te quería repreguntar, Iván, cuando decís cómo agilizar intervenciones y lectura en foros cuando son comisiones muy numerosas, porque ahí se me desdoblan los problemas o las dificultades habituales. Por un lado tenemos el tema de cómo organizamos un intercambio con tanta gente. Esa es una cuestión. La otra cuestión es cómo logramos que participen y que intervengan, ¿no? O vos incluís las dos cuestiones, es decir, que porque son muchos no intervienen, digo para yo ordenar y responder lo que estás consultando. No sé si Iván está o por ahí está ocupado. Habrá tenido que irse un ratito, sí. Bueno, no sé si quieren que respondamos igual para el resto, ¿les parece? Y de última después él puede acceder a la grabación y va a esta partecita. Estaría bueno, sí. Sí, porque también... Bueno, ahí está Iván. Iván. Disculpen, tuve que atender una emergencia en mi casa. No te preocupes. Salí así, eyectado. No te preocupes. Te hago una consulta en relación a tu intervención. Viste que vos decís cómo agilizar intervenciones y lectura en foros cuando son comisiones muy numerosas. Entonces yo te pregunto porque para desdoblar o identificar el tema. O sea, por un lado podríamos tener que necesitar resolver el tema de la masividad, ¿no? En el diálogo. O sea, la pregunta es cómo organizar un diálogo cuando es muy masivo y además cómo lograr que intervengan o cómo lograr que intervengan porque es muy masivo y nadie interviene. No termino como de no, es la primera opción, interviene, pero bueno, son comisiones numerosísimas, de 80, de 90, y entonces, claro, cuando hay tanta gente, por allí hacer la lectura es un foro inmenso, digamos. ¿Y la lectura es tu lectura de ellos o la lectura de ellos entre ellos? Y la lectura mía es la lectura de ellos también, porque ellos se tienen que leer entre ellos e intervenir, digo, esa es una de las
las dinámicas de trabajo que tenemos en ESIC. Claro. Está bien. Mira, No sé ahí, si a lo mejor por allí, perdón, Bárbara, sí, no, dividirlos por grupos y sí, abrir más de un foro para que, supongamos, sí, no sé, 25 en el foro 1, 25 en el foro 2 y así. sí, exacto, porque No sé además, si mira, eso es posible, digo, ¿no? Abrir más de un foro para que intervengan un número menor. Más allá de que a mí me toque leer los 3 o 4 foros que se abren, ¿no? sí, sí, pero como decís vos, va a ser un poco más dimensionable la lectura y, bueno, lo que está pasando en cada foro. Ahí, mira, o sea, esto que vos traes también de, bueno, obviamente está en los 80 porque está bueno que se lean todos, pero bueno, es una cantidad enorme. Me parece que está buenísimo que detectes esto y tiene formas de resolverse, ¿sí? Una posibilidad es que vos organices, viste, la cuestión es así, vos tenés comisiones además, ¿no? ¿O no? En el aula. Tenés Sí, comisiones. Bueno, tengo comisiones. entonces, como vos tenés comisiones, o sea, el aula puede tener grupalidades dentro, ¿sí? Entonces, como vos tenés comisiones, ya hay grupalidad dentro del aula. Lo que vos necesitas además, en este caso, es generar grupos al interior de esas grupalidades. De cada comisión, claro. ¿Sí? Bueno, entonces, lo de los grupos tiene como sus cosas, digamos, un poco a veces engorroso, depende qué herramienta. En el foro no particularmente, porque la cuestión sería que vos, teniendo en cuenta esas comisiones, ¿sí? Más que nada, porque para que sigan interactuando al interior de la comisión, ¿no? Eso más pedagógico, más que nada, y administrativo. Entonces, vos tenés una comisión, vos dentro, o sea, vos sabés que en una comisión agarrás y subdividís en grupos de a 25, por ejemplo. Entonces, creás grupos en el aula, ¿sí? Que esto sí, después te podemos mandar un tutorial. Igual es sencillo, en la administración del curso vas a usuarios y hay una opción que es grupos. Creás grupos, ¿sí? Los grupos se pueden crear aleatorios o se pueden crear manualmente. En general, te recomiendan manualmente porque además acá, como tenés distintas comisiones, hay que ver si te los arma adentro de aleatorios, digamos, teniendo en cuenta la comisión. Dentro de la misma comisión, claro, dentro de la misma mejor comisión. Manual, porque, además de manual, porque también hay otra cuestión con las grupalidades, y esto es importante, porque en la virtualidad este fue un tema bastante álgido. Los estudiantes y las estudiantes se resisten mucho a que les armemos los grupos aleatoriamente, ¿sí? Quieren trabajar con las personas con las que quieren trabajar. Entonces ahí es mejor contemplar el tiempo, ¿sí? Igual acá en un foro es distinto, pero aprovecho para hablar de todo, porque el foro en realidad no es que estamos proponiendo un grupo de trabajo, estamos proponiendo una grupalidad para intercambiar, pero aprovecho y hago un 2x1, porque es un tema importante que suele... Sí, porque además trabajamos con grupos, digo, en esta parte que va a empezar ahora trabajamos con grupos ya definidos. Bueno, los arman ellos. ¿Y esos grupos qué hacen? ¿Entregan tareas, por ejemplo? ¿Usan sí, van entregando tareas. Sí. Bueno, entonces ahí, claro, ahí vamos a desdoblar en 15 este asunto. No, por un lado tenemos, vamos al foro ahora, empecemos por la primera cuestión. Foro, vos organizás grupos en el aula, ¿sí? Y después cuando vos creas un foro, decidís, no es que creas un foro por grupo, creas un solo foro, porque el foro es de las herramientas mejor logradas para trabajar en grupo, ¿sí? En términos técnicos, digo. Entonces, vos creas un foro, le decís cuando viste, hay una opción que es ajustes comunes ajustes comunes o algo así, no me acuerdo ya, todas las herramientas lo tienen, ahí vos le decís si esa herramienta está dividida en grupos o no, ¿sí? Entonces a ese foro vos le vas a decir que sí está dividido en grupos, que hay grupos, y además le vas a decir, vas a tener que tomar una decisión pedagógica, ¿sí? Que es, si vos querés que esos grupos se vean entre sí o no. Eso se define eligiendo la opción grupos separados o grupos separados o grupos visibles, ¿sí? Si vos elegís la opción grupos visibles, ¿qué va a pasar? Todos los estudiantes van a ver todos los hilos de los grupos de ese foro,
pero van a participar solo del propio. Si vos le pones grupos separados, solamente van a ver y participar las dos cosas de su propio hilo. ¿Qué quiere decir esto de hilos? Que cuando yo tengo un foro dividido en grupos, no hace falta que cree un foro por cada grupo, sino que creo un solo foro y lo que hago es crear un hilo por grupo dentro del foro. ¿Sí? Sí. Acá es muy importante, cuando yo decido que creo un grupo dividido en foros, un foro dividido en grupos, es muy importante siempre, antes de mandar el hilo, definir el grupo, porque es un error muy común no hacerlo, y cuando esto ocurre, los estudiantes no pueden responder, o en realidad el sistema enloquece, y a veces pueden y a veces no pueden, y entonces vos tenés intervenciones, pero después hay otros que no, lo tenés que volver a crear, tenés que reproducir los que ya participaron. Entonces, es importante acordarse de definir el grupo cuando estás creando el mensaje, el hilo para ese grupo, ¿sí? Entonces, resumiendo, creo un foro, lo divido en grupos, decido si son grupos visibles o grupos separados, y después creo el hilo por cada grupo, ¿sí? Copio y pego el mismo mensaje si hace falta, pero creo un hilo por grupo. Y defino el grupo al que va cada hilo. Eso con respecto al foro y a digamos, organizar mejor las intervenciones en los foros cuando tengo un grupo masivo en un aula. Eso por un lado. Por otro lado, está la cuestión de los grupos de trabajo, ¿sí? La tarea, que es una herramienta que usamos muchas veces, tengo un perro ladrando, ustedes disculpen, espero que se me escuche más a mí que al perro. Es la música de fondo. Es la música de fondo. ¿Sí? A veces canta Drexler y a veces tenemos un perro ladrando. Bueno. Entonces, les decía, grupos. Tengo, o sea, una de las herramientas, ¿sí? No queda otra un poco que pensarlo en herramientas, que sirve para trabajar en grupos es la tarea, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué pasa con la tarea? La tarea no es como el foro, que me dice, ¿a qué grupo le querés decir que no sabe a qué grupo? Y yo tengo un montón de grupos en el aula. Si yo tengo los grupos de las comisiones, más los grupos de trabajo, más los grupos para el foro, más los grupos, ¿no? Supongamos que armo grupos de A5, yo puedo armar todos los grupos que quiero en el aula, con todas las lógicas que yo quiera. Lo que tengo que tener cuidado después es cómo hago para invocar al grupo que corresponde. En el caso de la tarea, como nunca me pregunta para qué grupo es, ¿qué tengo que hacer? Ahí sí tengo que crear una tarea por grupo. ¿Sí? Entonces, yo creo una tarea por grupo y voy al ítem que dice restricción de acceso, ¿sí? O sea, si ustedes quieren y tienen tiempo, yo comparto pantalla y lo muestro. Si ustedes quieren, se los digo verbalmente y lo anotan o lo van siguiendo. Lo que ustedes prefieran, que la mayoría prefiera. Yo prefiero. Me parece que si compartís pantalla y mostrás va a ser más didáctico para que lo podamos... Sí, no, yo no los quería abrumar. Estoy más o menos orientado en lo que vas diciendo, pero si lo mostrás me vendría bárbaro, me parece. Bueno, entonces sí. No sabía si estaban, como son las 12, no quería como atraparlos acá en este Zoom, pero los voy a atrapar en este Zoom para mostrarles esto. Voy a ir a mi materia. Tengo acá a mi estudiante, a mi alumno asistente presente, Damián González. Qué bueno tenerte por acá, Dami. Bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, comenten cuando se vea, porque a veces hay un poquito de demora. Sí, yo lo veo, ya. Bueno, muy bien. Primero, vamos a ver cómo se crean los grupos, ya que estamos, ¿les parece? Bueno. Fíjense, administración. Hay algunas cuestiones importantes que vamos a aprovechar para digamos, alfabetizarnos en términos de Moodle. El Moodle tiene capas. Yo ahora estoy en la portada, en una de las portadas del aula, ¿sí? Entonces, a la derecha, a mí me aparece siempre un nivel de gestión que tiene que ver con la administración del entorno. Si yo estoy en la portada, ese nivel de administración va a ser la administración del curso, es decir, del aula general, ¿sí? Si yo estuviera adentro de un recurso, puede ser un archivo, puede ser una página,
me va a permitir administrar ese recurso en el que estoy parada, ¿sí? Ahora, y abajo me va a aparecer también la administración del curso. Ahora, como estoy en el aula, en la portada del aula, me aparece solo la opción de administración del curso. Entonces, fíjense que acá yo tengo una opción que dice usuarios, ¿sí? Y entre las opciones de usuarios que me aparecen, dice grupos, ¿sí? Puede ser que ustedes vean menos cosas, porque tengo el nivel de administrador, entonces por ahí me aparecen más cosas. Lo importante es que ustedes vean grupos. Cliqueamos grupos, fíjense, yo acá tengo los grupos de las dos comisiones que tiene este aula, ¿sí? Y después tengo una serie de grupos, que son los grupos con los que mis estudiantes se organizaron, en los que se organizaron para trabajar este cuatrimestre que pasó, ¿sí? Entonces, acá van a estar todos los de jueves 16 a 18, y acá de 18 a 20, ¿sí? Pero después tenemos los grupos, fíjense, están organizados por comisión, ¿sí? Le ponemos jueves, grupo 11, jueves, grupo, miércoles, grupo, ¿no? Porque hay dos comisiones, miércoles y jueves. Esto es importante para ustedes, profes, porque ellos no lo ven esto, pero ustedes sí. Entonces, si quieren gestionar los grupos, es mejor que sepan cómo se llaman para después tomarlos, teniendo claro cuál es el grupo de cada uno, ¿no? Entonces, yo tengo la comisión de los jueves y tengo todos estos grupos, del 1 al, no sé, al 11, al 15, ¿sí? Organizados dentro de esa comisión. Y cada uno me dice cuántos estudiantes tiene. Para crear un grupo, vengo a crear grupo, ¿sí? Le pongo un nombre. Nada más le pongo un nombre y lo guardo. Y después lo que hago es, fíjense, yo le puse prueba. Acá estoy, prueba. Me dice que tengo 0 estudiantes. Entonces vengo al recuadro de al lado, pongo agregar, quitar usuarios. Y acá voy seleccionando, ¿sí? De todos los estudiantes que tiene este aula, quiénes van a estar en este grupo, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo Fernández, bueno, me aparecen todos los Fernández o Ferrando. Sí, o Fernando, Ferreira, sí, todos los claro, que tengan exacto, que ver porque con le eso. puse Fer. Bueno, entonces lo agrego, ¿sí? Y ahí tengo el grupo, ¿sí? Perfecto. Lo voy a quitar porque no quiero hacer lío con la comisión, con el aula, y vuelvo a los grupos, regresar a los grupos. Así creo cada grupo que quiero, ¿sí? Ahora, volvemos al aula. Vamos a crear una tarea y vamos a ver cómo hago. ¿Qué diferencia hay entre el foro y la tarea? Dijimos que el foro creamos uno solo y lo podemos organizar en grupos, configurar en grupos, y creamos un hilo destinado a cada grupo, y no hay ningún problema. La tarea no me pregunta qué grupo, entonces tengo que hacerlo de otro modo. Si yo tuviera una sola lógica de grupalidad en el aula, yo a la tarea le podría decir divídela en grupos, y que entreguen por grupos, entonces entrega uno de un grupo y entregan todos automáticamente. Corrige uno de un grupo, o sea, vos como profe corregís a uno del grupo y les estás corrigiendo a todos, ¿sí? A todos, eso si querés que la nota sea igual para todos. Si la nota no puede ser igual, no, ¿está? Bueno. Entonces. Sí, esa es un poco la dinámica que viene ahora en ESIC. Bueno, se corrige ahora, un trabajo y se corrige a todos los integrantes. Bueno, lo que ocurre acá es que, como te decía, eso funciona así si yo tengo una sola lógica de grupos en la plataforma, ¿sí? Pero si yo tengo un alumno que está en más de un grupo, yo no lo puedo hacer de esa manera, porque la tarea no sabe, no tiene la identidad. Claro, no sabe distinguir. No sabe distinguir, no es como el foro que me pregunta para qué grupo es. Entonces acá se arma lío, lo digo por experiencia propia, que incluso me pasó, y la pasé muy mal, le fui corrigiendo a gente que no era del grupo, bueno, en fin, un lío bárbaro que por suerte pude arreglar. Súper lindo lo que te pasó. Hermoso, sí, me quedé hasta como a las 2 de la mañana reparando el error. Bueno, activar edición, ¿no? Siempre que queremos hacer algo en el aula, editarla, crear, eliminar, tenemos que activar la edición. Vamos a crear una tarea acá donde estoy, no importa.
actividades, tarea. La tarea, para quien no conozca esta herramienta, es una de las herramientas más tradicionales que tiene el Moodle, por decirlo de alguna forma. Es el típico espacio de entrega de un trabajo, que puede ser grupal, puede ser individual, puede ser una escritura en línea, puede ser un archivo subido. Yo lo puedo corregir como subiendo un archivo, calificando, poniendo comentarios, y todas las opciones. Ujú. Entonces, vamos a ponerle a esta tarea, encuentro de trabajo, 5 del 11, para que nos oriente. Ay, 5 del 11, yo quiero terminar el año, ella. Vos querés estar en noviembre. Bienvenida al club. Yo me quiero ir de vacaciones, me quiero ir de vacaciones ya. Bienvenida al club. No lo puedo ocultar más, además, como ven. Bueno, entonces, acá va la consigna, ¿no? Bueno, después vienen todas las cuestiones de temporalidad, de cómo que no es lo que nos viene al caso, ¿no? Entonces, vamos a ir al punto. Fíjense, hay una opción que se llama restricción de acceso. Cliqueo restricción de acceso. Y me pide que añada qué tipo de restricción quiero. Nosotros queremos una restricción de grupo, porque estamos organizando las entregas en grupo, ¿sí? En grupo, y ya dijimos que como hay muchos grupos y distintas lógicas de grupalidades, necesitamos hacerlo así. Si no, lo podríamos hacer desde ajustes comunes del grupo, grupos separados, ¿sí? Y podríamos poner configuración de entrega, esperen que, configuración de entrega por grupo, sí. ¿Está bien? Pero bueno, tenemos que hacerlo con restricción de acceso porque tenemos más de un grupo, los estudiantes están en más de un grupo. Volvemos. Restricción de acceso, dijimos, ¿sí? Venimos acá. Añadir restricción. Grupo. Elegimos la opción grupo, ¿sí? Hay acá un detalle muy importante. Este ojito que está acá a la izquierda, ¿sí? Es muy importante. En general, cuando yo trabajo con restricción de grupos, también suelo querer aprovechar para que cada grupo vea solo su espacio de entrega y no vea a los demás, ¿sí? Porque si no yo entro y digo, bueno, entrega del grupo 1, grupo 2, grupo 3, ¿y para qué veo todo eso si solamente puedo entregar en la tarea que me corresponde a mí? Entonces yo tacho este ojito, cliqueándolo, y eso significa que el grupo que yo defino acá, supongamos que pongo el grupo 2, ¿sí? El grupo que pongo acá va a ser el único grupo, o sea, los integrantes de este grupo van a ser los únicos que van a ver este espacio de entrega, ¿sí? Si yo le quito este tachadito acá, lo van a ver todos, pero no van a poder entrar si no son del grupo. ¿Está bien? ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Bueno. Perdón, te hago una consulta. Sí. Arriba, cuando decían lo de grupos separados, ¿en qué opción quedó al final? O sea... No, acá, en realidad, acá le ponemos, no hay grupos porque lo que va a, ¿cómo decirlo? A primar es la restricción de acceso, ¿sí? Claro. Lo que pasa acá, esperen un segundo que quiero ver algo. Acá hay un tema, ¿sí? Que les voy a transparentar porque vamos a hacer una cosa, vamos a cerrar esto y vamos a tratar de ser didácticas. Vamos a cerrar esto y vamos a volver a abrir otra puertita, ¿sí? Dijimos, vamos a recuperar así para simplificar. Creamos la tarea, le pusimos el nombre, la consigna y le dijimos los tiempos de entrega, todo lo de siempre, y le dijimos que tiene una restricción de acceso por grupo, del grupo 2 en este caso, y que solamente el grupo 2 la puede ver. Eso es lo que hicimos ahora. Guardamos cambios. Y ahí, perdón Bárbara, ¿y ahí se pueden agregar todos los grupos o no? No, ¿O es una tarea por grupo? En esta opción que estamos hablando es una tarea por grupo, con lo cual vas a tener un montón de grupos, pero bueno, los vas a tener organizados. Quiero decirles que a veces, esto también es importante, muy importante, es muy versátil todo lo que se puede hacer, entonces es un lío explicarlo, porque son muchas las posibilidades, pero está buenísimo que las conozcan. A veces esto se hace no tanto porque trabajen en grupos, sino porque los docentes se organizan, ¿sí? Yo acompaño equipos que, por ejemplo,
usan esto, no por lo que les digo, las entregas son individuales, pongamos, pero como tienen 200 estudiantes, ¿sí? Lo organizan en sus comisiones y organizan los espacios de entrega por comisión. Entonces, en vez de que estén todas las entregas en una sola tarea y que tengan que decirse, yo corrijo de la A a la, no sé, Sí, L, vos corregí de la J a la, bueno, no, organizan 3 comisiones que son más para el trabajo docente que otra cosa, ¿sí? Arman restricción de acceso, organizan las entregas por grupo, entonces ahí Manuel sabe que corrige el espacio de entrega de su grupo, de su comisión. Iván corrige el suyo, ¿sí? Noelia corrige el suyo. ¿Se entiende? Esa es otra posibilidad por la cual yo puedo organizar grupos, no solamente para que ellos trabajen, para que yo, docente, me organice mejor en la masividad. ¿Está bien? Bueno, fíjense, este espacio de entrega, ¿sí? Si entra el estudiante del grupo 2, lo va a ver. Si entra un estudiante del grupo 3, no lo va a ver. El grupo 3 va a ver cuando esté disponible el del grupo 3. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Perfecto. Grupos, fíjense, grupos 1 dice. ¿Está? Porque es un espacio de entrega para un solo grupo. Ahora, vamos a lo que decíamos antes. Si yo tengo una tarea por grupo, pero además quiero que entreguen, quiero, digamos, que entregue uno y entreguen todos, ¿sí? Yo puedo poner esta opción. La opción que dice, perdón, estoy tocando mal, ahí voy. Configuración de entrega por grupo, sí. ¿Está bien? Puede incluso decirle que se requiere formar parte de un grupo para realizar la entrega, ¿sí? Yo acá lo que les diría, por si acaso, porque, ¿qué pasa? Yo no sé si toma esta orden, o sea, si cuando yo le digo que no hay, entregue claro, por que no hay grupo, grupos. ¿está tomando esto o está tomando esto? ¿Sí? No sé a cuáles de las dos le está haciendo caso. Entonces yo les diría por las dudas que pongan grupos separados y ya está, ¿sí? Y si no, la otra opción es que entreguen todos, ¿está bien? Y después, lo que pasa es que después tienen que corregir uno por uno también, ¿sí? Pero si yo pongo entrega por grupos, me permite corregir que entregue uno solo y corregir a uno solo. Acá vemos que dice... ¿Ven? No, está bien. Si está habilitado, los estudiantes se dividirán en grupos en función de la configuración por defecto de los grupos o de un agrupamiento personalizado. Así que en principio con esto debería funcionar ya, para que entreguen por grupo y corrijan por grupo. ¿Sí? Bueno, ¿cómo? Sí. ¿Puedo hacer una consulta con respecto a esto? Porque sí, yo claro. no sé que estaba esta opción y como nosotros organizamos esto, ¿se puede hacer en la comisión? Por ejemplo, yo cuando corrijo trabajos grupales de los alumnos, me aparece mi comisión y yo busco mi comisión. Pero en los trabajos grupales no están establecidos los grupos de antes. Lo hicieron y armaron el trabajo a entregar en el momento y yo no sabía qué grupo era cada uno. O sea, esto no estuvo establecido de antemano. Y la verdad que fue un engorro porque después, para corregir, yo corregía un trabajo y tenía a 3 para hacerle la devolución. Y algunos me quedaron colgados en la devolución. Si bien yo puse una etiqueta, chicos, fíjense que le corregí y toda la misma devolución para todos, no fue muy claro y los chicos se perdieron un poco con esto y después tuve que comprar 28 millones de mails. Sí. Entonces, ¿puedo optimizar esto de alguna manera? ¿O tengo que, o sea, directamente ahora sabiendo esto con el diario del lunes, anticipo que los chicos me digan de antemano quiénes van a ser los que van a formar parte del grupo? ¿Se entiende? Sí. Yo creo ahí que mira, lo que traes, Silvia, es súper importante porque en realidad tenemos que tener en cuenta también que una cosa es solucionar las cosas tecnológicamente y otra cosa es contemplarlas desde el punto de vista pedagógico. Nosotros tenemos una solución técnica para esto. Nosotros podemos hacer esto que te acabo de mostrar y entonces vos no vas a tener ese problema, ¿sí? Si querés, cuando lo hagas,
escribinos, decinos, chicas, armé esto, mírenlo a ver si está bien, ¿sí? Por las dudas, porque bueno, ya sabemos que son temas delicados. Entonces, si querés, cuando lo armes, mandanos y lo miramos y corroboramos. De verdad, es el ofrecimiento, no es un como si, Muchas mandanos gracias. porque lo vamos a mirar. Eso por un lado. Por otro lado, igual, me parece que hay algo que tiene que ver con el rol de estudiante, ¿no? Que está bueno también, a ver cómo explicarles esto. Si bien la herramienta tiene una posibilidad para solucionar esto y organizarnos esto, no tenemos que perder de vista que los estudiantes y las estudiantes tienen que comprender desde su rol de estudiantes que cuando ellos trabajan en un grupo, ¿sí?, tienen que identificar en qué grupo trabajan. Digo, ¿qué pasa muchas veces? Nosotros también en la materia trabajamos con grupos, ¿no? Y no usamos esta opción. La verdad que les hacemos entregar a todos, pero ¿saben por qué también? Porque como es una materia donde estamos formando futuros docentes para el uso de las tecnologías, queremos que entregue cada uno su trabajo. Es parte de lo que queremos, un poco como una especie de gestión instrumental que no queremos que dejen de hacer, y porque a veces hace al compromiso. Porque a veces pasa mucho esto de que hay un grupo, hay uno que se carga al hombro todo, entonces se entrega a ese y los demás. Entonces, un poco como una estrategia, les decimos, no, tienen que entregar todos, no importa que sea el mismo trabajo. Además, en este caso nuestro, puntualmente, si bien ellos hacen una tarea en grupo, hay una parte que la evaluamos individualmente, que es la manipulación del aula virtual. Entonces, no es la misma nota para todos, porque si alguien no manipuló el aula, no tiene la misma nota que el que sí la manipuló, aunque la idea del aula y de la propuesta la hayan pensado juntos, ¿sí? Entonces, digo para que también pensemos todas las posibilidades. Es importante, ¿sí?, que las soluciones tecnológicas no vayan en detrimento de los compromisos de nuestros estudiantes, ¿sí? Está buenísimo que la plataforma nos dé soluciones y nos ayude a organizarnos y a optimizar, pero nuestros estudiantes, aunque nosotros tengamos esa opción, tienen que saber que si son parte de un grupo, tienen que formar parte de ese grupo con compromiso, tienen que decir yo soy de tal grupo, ¿sí? Cuando entregan el trabajo tienen que decir grupo tal y poner los nombres, ¿sí? Obvio, eso es una indicación que tenemos que dar nosotros, ¿sí? Pero, digo, a veces esto, incluso dándola, no pasa. Entonces tienen que ocurrir las dos cosas. Tiene que estar el espacio, tiene que estar la indicación a nuestros estudiantes, ¿sí? A nosotras, por ejemplo, nos pasa mucho que entregan los estudiantes y, por ejemplo, figura en el grupo un estudiante que abandonó. Y vos decís, bueno, pero vos, o sea, vos te tenés que sentir parte de ese grupo. Si vos llegaste hasta acá y ese estudiante abandonó, y yo lo sé, ¿por qué ese estudiante sigue formando parte del grupo? Entonces, digo con esto, está la opción tecnológica, pero los estudiantes tienen que entregar el trabajo identificando de qué grupo son, ¿sí? En el documento del archivo, no sé, en un comentario en la entrega, como ustedes lo definan, pero eso también tiene que ocurrir, porque más allá de que se puede, después uno se vuelve loca. Si no lo configura por grupos, realmente se vuelve loca, corrigiendo, sabiendo de quién es cada uno. Esto que te pasó, Silvia, ¿no? ¿Se entiende a lo que voy un poco? Sí, todo eso estuvo planteado. El tema fue el momento de corrección, que yo no tenía estipulado de antemano quiénes eran los grupos, los chicos entre ellos se acomodaron, y de repente hubo cuestionamientos de que el que estaba encargado y comprometido a subir el trabajo no lo subió y quedaron todos afuera. Claro. Sí, entonces está bueno esto, pedir que lo entreguen todos, porque así te aseguras que el que no pudo o no supo o no quiso no perjudica al resto del grupo. Sí, también otra cosa, Silvia, que nosotras solemos hacer yo dicto la materia con Florencia Cornara, no sé si la conocen, no. Es de la universidad también, coordinadora del CEPREA. Lo que hacemos nosotras es armar una planilla de conformación de grupalidades, ¿sí? Porque de alguna forma también... ¿Cómo? ¿Se puede hacer en el campus eso? No, o sea, lo hacemos en un drive, en una planilla de Excel, y lo linkeamos en el aula. Entonces les decimos, bueno, acá tienen que conformar los grupos. Y ellos mismos editan, ponen grupo 1 y se ponen todos, grupo 2. Entonces, de alguna forma, uno también tiene ahí como una, ¿viste? Sí. Como
un poco más claro quiénes están participando, quiénes se sumaron a los grupos, quiénes se quedó afuera. Ahí siempre Damián, en nuestro caso, interviene, porque por ahí hay algún alumno o alumna activa, pero que no está en ningún grupo, entonces por ahí no logró conformar el grupo. Ponemos un foro de conformación de grupos. Conformación de grupos, claro. Claro, para que quien se queda afuera, porque bueno, a veces algunos no conoce a nadie, entonces, o no conoce a nadie de esa comisión. Entonces, para que, bueno, yo no tengo grupo, ¿no? El armado de grupos es todo un tema dentro de las aulas, no es una cosa... Sí, sí. Perdón, Bárbara, yo suelo armar, o solemos armar en uno de los equipos, foro para que ellos digan quiénes conforman tal grupo. O sea, somos el grupo, qué sé yo, mandarinas, ¿no? Y lo conformamos fulano, mengano, sultana y perengana, ¿sí? Y entonces eso tiene que quedar plasmado en un foro de conformación de grupos, en donde además quien está, digamos, suelta, que no termina de engancharse con nadie, también puede avisar que no ha logrado conformar grupo, entonces allí le podemos dar una mano para Sí, porque esas cosas también pasaron. Los grupos, porque así entonces vos sabés de antemano quiénes están en qué grupo, quiénes trabajan qué cosa. Claro. Sí. Bueno, no sé, chicas, contesté la pregunta que me quedaba de foro, en todas sus versiones y dimensiones. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad que fue muy, muy aclarador. Creo que hasta acá estamos. Eso, vamos a mandarles igual un mail post este taller para que tengan nuestro contacto con algunas de las consultas que hicieron, algunos tutoriales que ya nos estuvimos registrando. Y bueno, eso, tienen a disposición para si tienen alguna duda así específica técnica, nos escriben. Y también eso, como dijo Barbie al principio, vamos a estar abriendo espacios de consulta técnica donde previamente nos puedan anticipar la consulta y entonces ya venimos preparadas con la respuesta. Perfecto. Muchas gracias. ¿La grabación de este encuentro también queda en la trastienda? La grabación de este no va a estar en la trastienda, pero lo mandamos adjuntado y va a estar alojado en el campus. Cuando sepamos dónde está alojado, lo compartimos también. Perfecto, gracias. Se lo vamos compartiendo. Manuel quiere preguntar algo, me parece, sí, ¿no? La semana pasada estaba buscando, había visto un mail que habían mandado ustedes de cómo hacíamos para pasar algo que teníamos de una pestaña a la otra. Y no lo encontraba el mail, bueno, lo encontré. Fui al canal de YouTube y vi que los videos que ustedes tienen los tienen en privado. Los comparten, los mandan por el mail, pero los tienen seteados como privados. Ustedes podrán tener los videos que van haciendo de tutoriales públicos, así uno se suscribe al canal y vamos chusmeando qué es lo que nos van enseñando, digamos. Porque yo dije, qué bueno, seguramente cuando entre al canal de YouTube voy a encontrar un montón de videos que están explicando un montón de cosas, y era vacío, estaba todo... Claro. No sé, oculto. No sé, si ustedes saben por qué los configuramos así o por qué Dana los configura así, pero bueno, lo hablamos con ella, que es nuestra experta en estas cosas, ¿no? Lo hablamos con ella, igual en el tablón de recursos, Manuel, hay toda una parte, que eso lo mandamos en un mail anterior y lo puedo volver a adjuntar en hay toda una parte de tutoriales del campus, que esos están todos disponibles. Pero consulto, ahora lo... No, a ellos no le mandamos. Lo del tablón de recursos nos acordamos de incluirlo en el de ayer, ¿se acuerdan? Y antes no. Sí, hay alguna. Entonces, ahí hay muchísima información para que abrir. Ahora lo mando en el mail post taller. Y revisamos con Dana esto de la configuración privada. ¿Alguna cosa más? Gracias por su participación y su escucha. No, gracias a ustedes, porque la verdad que fue súper aclarador y súper útil para arrancar este segundo cuatrimestre. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, muchas gracias a ustedes.